Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del AMSOIL Signature Series 0W20. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. AMSOIL es un fabricante de lubricantes estadounidense relativamente poco conocido en España y en lo que respecta a Europa poco a poco se va abriendo mercado. Actualmente hay algunos importadores en Reino Unido, Portugal, Francia y Alemania. Este aceite se declara como un SAE 0W20 y cumple con las normas API-SN Plus e ILSA GF5. Ambas son las más actuales de sus respectivas categorías. En cuanto a homologación de fabricantes, cumple con GM Dexos 1 Gen 2, Ford 947B1 y 947A y Chrysler MS6395. Empezamos con la hoja de propiedades típicas de muy fácil acceso a través de la página web oficial de AMSOIL. Viscosidad 100 grados 8,8 y viscosidad 40 grados 47,1. Son realmente viscosidades muy bajas. Pese a que no estamos acostumbrados a ver este tipo de viscosidad, entran sin problema dentro de un SAE 0W20. Índice de viscosidad 169 dentro de la media de otros 0W20 y la viscosidad de bombeo a 35 grados bajo cero indica una viscosidad de 5122 y es realmente bajo. La tabla SAE J300 para cumplir oficialmente con un 0W debe de tener un límite máximo de 6200 y aquí estamos en 5100. Hay mucho margen, señal inequívoca de que este aceite se comporta excepcionalmente en temperaturas frías. Punto de ebullición 220 grados y el punto de inflamación 244 grados. Son temperaturas bastante elevadas y esto tiene mérito ya que en este tipo de aceite apenas se usan polímeros y son los propios polímeros los que muchas veces elevan al alza el punto de inflamación. Punto de congelación 53 grados bajo cero, una muy buena puntuación. Recordad que un punto de congelación bajo directa e indirectamente nos indica que se han utilizado buena base en su formulación. Porcentaje de evaporación NOAC 8,5, una muy buena puntuación y más tratándose de un 0W20 en el que prácticamente no se han usado polímeros. En otros 0W20 lo más común es ver un porcentaje de evaporación en torno a 11, 12, 13. Este porcentaje de evaporación es interesante que sea siempre lo más bajo posible. La viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene sometiendo al aceite a alta carga y alta temperatura en una serie de ciclos a 150 grados, indica un valor de 2,67. Junto con la viscosidad cinemática a 100 grados de 8,8 nos indica que estamos delante de un aceite que busca el máximo ahorro de combustible posible. El TBN indica la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite y indica 12,5, es un valor bastante alto. En otros aceites hemos visto en torno a 8, 9, 10 aproximadamente. Un alto TBN nos indica que el fabricante ha utilizado un buen paquete de aditivos, detergentes y dispersantes. Pasamos a la hoja MSDS, también de muy fácil acceso a través de la página web del fabricante y en este caso es realmente parca. No hay ningún CAS ni ninguna concentración de porcentaje elevado que nos haga intuir qué tipo de base se ha utilizado para la formulación del aceite. Pasamos al análisis de laboratorio. Este se realizó a mediados de 2018 y estoy bastante convencido de que a día de hoy sigue vigente ya que coincidió con la renovación de toda la gama Signature Series. En cuanto a la viscosidad a 40 grados, 48,48, viscosidad a 100 grados 8,9, prácticamente clavado a lo que nos indica el fabricante. Índice de viscosidad 166, el fabricante declara 169, está dentro de lo normal. Y en cuanto a TBN indica 9,4 y el fabricante indicaba 12,5, pero aquí tengo que hacer un inciso. El método utilizado por el fabricante en la hoja de propiedades típica ha sido el método ASTM de 2896. En este caso el laboratorio ha utilizado el método ASTM de 4739. Que suele dar en torno a un punto y medio, 2 puntos por debajo, así que aproximadamente sí que entra dentro de lo que indica el fabricante. El TAN es un parámetro que indica la acidez que tiene el aceite. Esta acidez viene dada tanto por la calidad de la composición de la base como la concentración de aditivos. En este caso se trata de un aceite que es full SAPS y 2,1 entra dentro de la media. Aquí lo importante siempre es que la diferencia entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme pasen los kilómetros el aceite se vaya ensuciando y vaya acumulando ácido formado por la quema de combustible, sobre todo por el azufre, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. La concentración de cenizas 1,05, relativamente bajo.
Recordad que ACEA para sus aceites full SAPS impone un límite de 1,6, el punto de congelación 52 grados bajo cero, el fabricante indica 53, o sea que ahí lo ha clavado el laboratorio, y el punto de inflamación declara 234, que son 10 grados menos que lo que indica el fabricante, pero aquí también tengo que hacer una puntuación. El fabricante, en los 244 grados que declara, ha utilizado el método ASTM de 92 y el laboratorio ha utilizado el método GOS 4333. No sé si la diferencia de temperatura de inflamación es debido exactamente a la diferencia de método utilizado. Con todo y con ello, 234 grados tratándose de un 0W20 es una buena puntuación. Capacidad de bombeo a menos 35 grados bajo cero, 5090, muy próximo a los 5122 que indica el fabricante. Y en cuanto a la evaporación, NOAC ha dado 9,5, el fabricante declara 8,5, está un punto por encima, pero con todo y con ello, tratándose de un 0W20, 9,5 sigue entrando de una muy buena puntuación. La concentración de azufre 0,354 no es ni excesivamente alta ni excesivamente baja. Recordad que por ejemplo ACEA para los aceites mid SAPS impone un límite de 0,3. En ACEA full SAPS no hay un límite establecido como tal, pero se recomienda no superar 0,5. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno 241 ppm. Es bastante elevado. Hay fabricantes que no utilizan molibdeno, otros aceites que hemos visto que fabricantes se han utilizado en torno a 80, 90, 100. En este caso 241 es bastante elevado. Aquí el fabricante busca por un lado reducir el consumo de combustible y por otro también reducir lo que es el sonido del motor. En concentraciones mayores, en torno a 400, 500, 600, 1000, ya se busca también que el motor pueda desarrollar su máxima potencia. Fósforo 765, zinc 811, estos dos aditivos juntos forman lo que se conoce como ZDDP. Hace función antioxidante y sobre todo antidesgaste. La concentración entra dentro de la media de otros aceites que llevamos visto en el canal. Bario no se ha utilizado y boro sí se ha utilizado y mucho. En otros paquetes de aditivos más sencillitos hemos visto que no se ha utilizado, apenas en otros hemos visto concentraciones homeopáticas de 12 o 20, en otros un poco más modernillos en torno a 80, 100 y aquí 339. Es una concentración prácticamente de récord y muy característica de la gama Signature de Ansoil. El boro hace función antioxidante, también hace función de dispersante sin cenizas y en concentraciones tan elevadas también hace de modificador de fricción, similar a lo que hace el molibdeno. También ayuda a reducir un chirripiquitín el desgaste, también ayuda a ahorrar combustible y también reduce el sonido del motor. Magnesio 1015 ppm, una concentración muy elevada. En otros aceites prácticamente no se suele utilizar o utilizan concentraciones homeopáticas de 10 o 15. Es uno de los aditivos detergentes más modernos que hay a día de hoy en el mercado. El uso de una alta concentración de magnesio en combinación con una alta concentración de boro ayuda a prevenir el posible picado de biela que sufren algunos motores gasolina de inyección directa, tanto atmosféricos como turbo, conocido como LSPI. Hay estudios y análisis de laboratorio donde se ha demostrado que el uso de aditivos tan modernos, en este caso como es el magnesio y el boro, también ayuda a potenciar la eficacia de otros tipos de aditivos como el molibdeno, el fósforo o el zinc. Pasamos al apartado del calcio. En este caso, como se ha utilizado tanto boro como magnesio, la concentración es muy reducida. En otros aceites full SAPS es común ver en torno a 2500-3000 ppm. En aceites mid SAPS estamos acostumbrados a ver en torno a 1500, 1800, 2000 y en este caso el fabricante se ha limitado a utilizar una concentración muy baja de tan solo 1276, ya que viene reforzado con magnesio y con boro. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha utilizado. Este aditivo es muy común verlo en algunos modelos gama alta de Ravenol. Y en cuanto a titanio, tampoco se ha utilizado. El titanio es un aditivo también muy común de ver en aceites de la gama Castrol-Edge. En cuanto al parámetro de oxidación, indica 63. Esto es una señal directa e indirecta de que el fabricante en la formulación de la base ha utilizado éster, que pertenece al grupo 5. Pasamos a la hoja FTIR y aquí es donde podemos calcular aproximadamente el porcentaje de base utilizada para la formulación del aceite. En este caso el pico de en torno a 1750 está por encima de 3, señal inequívoca de que se ha utilizado éster, que pertenece a las bases grupo 5, y en este caso se ha utilizado en torno a un 10 o un 15% de éster. Yo diría más inclinado al 15%. En cuanto a la concentración de PAO, se indica en la cresta de 722, está por encima de 1. En este caso yo calculo muy aproximadamente se ha utilizado en torno a un 50-60% de PAO que pertenece a las bases grupo 4.
Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. ¿Qué me parece este aceite? Pues es un aceitazo en mayúsculas. En torno a un 50-60% de PAO, en torno a un 10-15% de éster, el paquete de aditivos más moderno que hay a día de hoy en el mercado. Muy difícil de superar un aceite de estas características. En cuanto al precio, este aceite lo vas a encontrar en torno a 12, 13, 14, 15 euros el litro. Para lo que es el aceite, para lo que ofrece, no es caro en absoluto. Es incluso barato porque es que es un aceitazo. Ya os digo que muy difícilmente vamos a encontrar algún otro 0W20 que le moje la oreja. Este tipo de aceite pues muy utilizado y muy recomendable sobre todo para muchos motores japoneses, motores híbridos, motores Ford EcoBoost. Prácticamente si tu motor recomienda 0W20 o 5W20, ya sea con la norma ILSA GF5, con API SN o con ACEA A1B1 o ACEA A5B5, es una opción muy a tener en cuenta si te lo puedes permitir. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Si te ha gustado el aceite, dale like. Si te ha gustado el vídeo, también dale like. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.